bueno, si usted va a una industria, lo más probable es que sus circuitos estén más o menos bien equilibrados. ¿Por qué? Porque el que diseñó el sistema eléctrico de la industria se preocupó de que los sistemas quedaran ciertamente equilibrados. Pero, ¿qué va a pasar? De repente va a pasar de que en una oficina, por ejemplo, que faltaron todos los de un piso, pongámosle, se cerró la oficina en un piso y quedaron todos los de otro piso. Ese piso de arriba estaba conectado a la fase C y el piso de abajo estaba conectado a la fase B. Entonces vamos a tener ya un problema de desequilibrio asociado a nuestras cargas. Así que eso es por un ejemplo. Por la conexión de inestable. Entonces, ahí se nos presentan problemas de desequilibrio. Usualmente nosotros vemos esto con ejercicios, con cargas, pero ustedes tienen que proyectarse de que esto va a ser, por ejemplo, motores, puede ser luminarias, calderas. Entonces, ahí nosotros de repente colocamos cargas nomás para que sea más fácil de asimilarlo por lo que ya hemos visto anteriormente, pero todo esto al final se transforma en cosas de la vida real. ¿Eso no? Seguimos con esto. Bueno, los sistemas desequilibrados son definidos por las cargas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre vamos a asumir que nuestras fuentes van a estar equilibradas. ¿Ya? En el caso contrario, no podríamos ocupar los métodos de resolución que vamos a presentar, sino que nos veríamos obligados a ocupar como malla, aplicación de leyes de Kirchhoff, en el caso de que las fuentes estén con problemas de desequilibrio. Nosotros normalmente nos vamos a referir a las fuentes como equilibradas. ¿Cuándo, por ejemplo, una fuente puede estar desequilibrada? Imaginémonos qué es para nosotros una fuente. ¿Ya? ¿Qué es para nosotros una fuente? Nosotros en el sistema eléctrico, una fuente puede ser un transformador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese nos transforma nuestro voltaje de, por ejemplo, de alto voltaje a lo que nosotros ya vamos a trabajar, que van a ser 400 volts o los 230 monofásicos. Entonces, nuestra fuente es nuestro transformador. Esa va a ser nuestra fuente primaria. ¿El transformador puede sufrir una falla? Sí, puede sufrir una falla. En estado de operación normal, el transformador va a entregar voltajes parejos, equilibrados, sin ningún problema, desfasados 120 grados entre ellos. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si se le rompe una fase, se le quema una fase al transformador, ahí, por ejemplo, ya tengo un problema de desequilibrio. Pero en operación normal vamos a tener que siempre las fuentes van a estar equilibradas. Equilibradas quiere decir van a entregar igual magnitud de voltaje y desfasados 120 grados entre ellos. Por lo tanto, los desequilibrios nos van a dar las cargas. ¿Qué son las cargas? Todas las cargas eléctricas que ustedes conocen. Computadores, calderas, por ejemplo, máquinas de izaje, motores, todo lo que a ustedes se les ocurre puede estar en una industria, en una casa, porque también tenemos casas con red trifásica, o o en un centro comercial, por ejemplo, el centro comercial, por ejemplo, del mall, o cualquier centro comercial, supermercado, están con redes trifásicas porque tienen un alto consumo, refrigeradores, alta cantidad de iluminación, eh, entre otras cosas, máquinas, hornos para hacerlo, por ejemplo, hornos eléctricos por ejemplo, para cocinar. Entonces, ahí nos encontramos con que estos sistemas no son solo aplicados como a la industria en sí, que no se pueden como a la industria de producción, sino también a los servicios. Nos vamos a encontrar con cargas desequilibradas que van a ser en delta o cargas desequilibrados en estrella. ¿Me van siguiendo, chiquillos? ¿O alguna consulta por ahí? Todo claro, profe. Ya. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora que tenemos las cargas desequilibradas en delta y las cargas desequilibradas en estrella. Las cargas desequilibradas en delta, no nos queda otra que usar resolución normal, ¿ya? No es necesario usar mallas con la resolución en delta, sino que como nosotros vamos a tener que los voltajes de la fuente van a ser simétricos, o sea, van a ser equilibrados, nosotros ya sabemos cuál va a ser estos voltajes UAB, VC y UCA, o BBC, BBC, perdón, BAB, BBC y BCA. Ya los conocemos. Y si nosotros conocemos las cargas, vamos a poder, bueno, la otra configuración en delta, vamos a poder conocer, por ejemplo, las corrientes.
¿ya? En la delta es bastante sencillo, porque aunque esté desequilibrada, el método de resolución es el mismo para encontrar las corrientes de fase. El voltaje de línea partió en ahora la impedancia por fase. Antes nosotros colocábamos un Z porque asumíamos que los tres Z eran iguales. En este caso, cada Z de cada fase va a ser distinto. O puede que haya dos iguales y uno distinto. Ahí es necesario hacer la diferencia. Ahora, nos acordamos que en la delta el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Entonces, como la referencia que nosotros podemos tener ahí. ¿Qué pasa con las corrientes de línea? Con las corrientes de línea, aquí nos vemos obligados a usar ley de corrientes de Kirchhoff, un LSK, y encontrar, ya no se cumple lo que hablábamos antes, que la corriente de línea era raíz de 3 veces desfasado menos 30 grados la corriente de fase. Eso puede ser solo cuando esté equilibrado. Cuando esté desequilibrado, nos vamos a encontrar que es necesario calcularla como la resta de las corrientes de fase. En este caso, ir al nodo y ver que IA es IAB menos ICA, IB es IBC menos IAB, y que IC es ICA menos IBC. Eso se va a cumplir, se cumple por ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, en el caso que se tenga una impedancia de línea ZL que no sea despreciable, se puede calcular las corrientes aplicando algún método visto, ya sea mallas, nodos, transformaciones de fuente o transformaciones de cargas, entre otros. Ahí se complica un poco más. Generalmente, a la hora de analizar, nosotros conocemos el voltaje en la carga, ¿ya? No el voltaje en la fuente, sino que el voltaje en la carga, y como conocen el voltaje en la carga, la corriente que sale de ahí, ustedes pueden calcular el voltaje final o pueden calcular bien la corriente que está pasando por la línea. Pero como vamos a conocer, como ya vamos a conocer el voltaje en la carga, no habría problema con eso. Si es que no, se hace con una ZL que sea despreciable, que es muy pequeña en comparación a las cargas en comparación a las cargas que están viendo. Entonces, como es tan pequeña, se puede despreciar y no va a afectar mayormente en la corriente. Otro dato que es importante es que, por lo general, cuando uno trabaja con por ejemplo, con conductores que son de baja tensión, que no son muy grandes, se suele obviar la componente inductiva, sino que se deja solo la componente resistiva. A medida que aumenta el grosor del cable, la componente inductiva aumenta. Entonces, generalmente, para calcular, por ejemplo, se coloca, por ejemplo, la resistencia del cableado, no sé, cableado normal, de casa, de industria normal, se suele tomar solo la resistencia, no la inductancia. Pero ya cuando estamos hablando de cableados más gruesos, por ejemplo, en la minería, que se ocupan, no sé, cables de 150, 185 milímetros cuadrados, que son enormes, ahí sí es necesario calcular la inductancia, o sea, contemplar la inductancia de estos cables. Por ejemplo, también si nos pasamos a industrias grandes, también es necesario. Pero cuando hablamos de industrias chicas que ocupan un cable, no sé, de 13 milímetros cuadrados, que ocupan un cable de 50 milímetros cuadrados, no afecta tanto. Ahora, este es súper sencillo de resolver. El delta, si se fijan, es simplemente tenemos los voltajes de AB, calculamos la IAB, calculamos la ICA y con eso calculamos la IA. Obvio acá las tres van a ser diferentes, ¿ya? Ahora ya no se cumple esto de que son de igual módulo. Lo único que nosotros podemos cumplir acá es que la suma de las tres nos tiene que dar 0, ya en un mismo nodo. O sea, en este punto, IA más IB más IAB más ICA nos tiene que dar 0. Así que ahí ya se nos va a producir un desequilibrio en los voltajes también. O sea, perdón, un desequilibrio en las corrientes. Como los voltajes ya los conocemos, se nos produce un desequilibrio en las corrientes, bastante grande. Eso lo vamos a ver en un ejercicio. Ahora, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto son las cargas desequilibradas en estrella. Cuando nosotros analizamos cargas desequilibradas en estrella, nosotros vamos a tener tres casos distintos. Tres casos de estudio. Ahora, ¿de qué va a depender esos casos? De la conexión a neutro entre la fuente y la carga. ¿Ya? Generalmente en las instalaciones que nosotros tenemos en Chile, siempre tienen que estar conectados los neutros de la fuente, por ejemplo, el neutro del tablero,
siempre tiene que estar conectado con los neutros de todas las cargas, ya que sean cargas trifásicas. Existen algunos, por ejemplo, algún motor, puede ser que no tenga la conexión directa a neutro, sino que sea solo con los tres. Entonces, en ese caso, vamos a ver los tres tipos de conexión. El primero, que es la conexión con neutro encadenado. La conexión con neutro encadenado es decir, que la fuente y los neutros de la fuente y la carga están conectados, pero con una impedancia intermedia. ¿Ya? Vamos a tener una impedancia entre el neutro de la fuente y el neutro de la carga. Es como generalmente lo que nosotros veríamos en la realidad, sería una mezcla entre el neutro cadenado y el neutro sólido. El neutro sólido, en los neutros de la fuente y de las cargas están conectados, pero se unen mediante un conductor. Nosotros solemos decir que el conductor tiene impedancia cero. Sí, impedancia cero, ¿cierto, chiquillo? Nosotros decimos un cable, impedancia cero. Normalmente los cables no tienen impedancia cero. Entonces, si nosotros analizamos, en la realidad, nosotros nunca tendríamos un neutro sólido en sí. ¿Me entiendes? Porque siempre va a tener una impedancia el cable. Va a depender de esa impedancia si nosotros lo consideramos como un neutro encadenado o como un neutro sólido. ¿Me siguen con eso, chiquillo? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Bueno, me imagino que si alguno ha trabajado, ha hecho su práctica o algo, se habrá dado cuenta que habrá visto esto alguna vez. Y el último es el estrello con neutro flotante. ¿Qué es el neutro flotante? No hay conexión entre los neutros. Entonces se dice que el neutro está flotante, pero en el fondo no hay conexión entre los neutros. Entonces cada uno de estos va a tener un método distinto de resolución. Partimos con el neutro encadenado. Como se nombró anteriormente, el neutro encadenado, los neutros están conectados entre sí a través de una resistencia, una impedancia. Depende, bueno, hay unos temas acá, un factor importante que nosotros notemos, la dirección que vamos a tomar de la corriente. Si la corriente va hacia la carga o la corriente, perdón, la corriente neutro va hacia la carga o la corriente neutro va desde la carga hacia de vuelta a la fuente. Ahí depende cómo nosotros lo vemos, vamos a tener un juego con los signos. En este caso, si se fijan bien, no hay, por un tema de polaridad, que en realidad no hay polaridad, pero nosotros decimos que la corriente neutro va desde el neutro de la carga de vuelta al neutro de la fuente. ¿Qué pasa bueno, si uno hace una transformación acá, si uno hace la transformación de la fuente, esto como en vez de como una fuente a una fuente de corriente, nos va a quedar que de esta manera. Entre los neutros voy a tener conectado en paralelo tres fuentes de corriente. Cada fuente de corriente va a ser el voltaje por la admitancia de cada fase. Y voy a tener en paralelo a esto la admitancia de la fase A, la fase B, la fase C y el neutro. Al final se va a cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, que va a indicar que la sumatoria de las corrientes que salen del nodo debe ser igual a las que entran. Si nosotros expresamos estas corrientes en función de los voltajes, nos va a quedar esta ecuación que está acá. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una consulta que no la escuché a qué se le denominaba una carga desequilibrada. Una ¿Es carga cuando, una es cuando carga las cargas tienen distinto valor? cuando las cargas cada fase tiene distinto valor. Por ejemplo, Ah, es súper simple. La fase A tiene 10 más 5 J ohm, la fase B tiene 11 más 3 J ohm, y la fase ya. C tiene 10 más 5 J ohm. Por Ya, ejemplo, las impedancias son diferentes. sí, Ah, porque ya. al ser distinta, ya no está equilibrado, ya no se cumplen las cosas que habíamos visto antes. Claro. Entonces, Ya. ahí es necesario ver qué va a pasar. Ya. Por ejemplo, bueno, esto, yo creo que lo importante acá, chiquillos, es que ustedes, bueno, sabemos de dónde sale esto, de la transformación de fuente, nos va a quedar esto. La sumatoria de las corrientes que entran van a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Así que, si nosotros hacemos, hacemos esta ecuación, acá decimos que el BNN, ya por la suma de las admitancias, que está acá, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de la fuente. Eso cuando nosotros hacemos la transformación de fuente. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros al final? Es esta ecuación que está acá. ¿Por qué? Esta ecuación que está acá nos va a dar el voltaje entre neutros.
¿Ya? Y en el fondo, si nosotros vemos acá, voy a rayar, si nosotros rayamos, va a ser este voltaje en esta impedancia. ¿Se fijan? Este sería el voltaje entre neutros. El voltaje entre neutros nosotros lo Claro. encontramos de esta manera. Lo encontramos de esta manera. Es la multiplicación del voltaje de la fuente, ¿ya? Nosotros sabemos que este van a ser un voltaje que va a ser equilibrado por la admitancia de cada fase. ¿Qué es lo que es la admitancia? El inverso de la impedancia. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que esta vale 1, o sea, que vale 10 ohm, esta vale, pongámosle puro 10 J ohm, esta vale menos 10 J ohm. ¿Ya? Y este le vamos a poner, el IN le vamos a poner 100. No, perdón, 1 ohm. Claro. No, 1 ohm es como mucho, ¿no? Sí, no es mucho. Coloquémosle que vale, para que la corriente sea menor, 120, mayor, ya, 100 ohm. Vamos a darle 100 ohm. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes reemplazan acá. Imaginémonos que este es el VAN. Acuérdense que el VAN, estamos hablando del voltaje fase neutro. En una situación normal de 380 volts de línea, tendríamos 220 volts. Pongámosle así. 220, ángulo 0, por la admitancia de este, me va a dar por un décimo, más, este vale 220, si es por secuencia positiva, ángulo menos 120, por 1 partido en 10 J ohm, más los 220, ángulo 120, por 1 partido en menos 10 J ohm. Y acá nos queda lo mismo, o sea, dividido, o sea, nos queda 1 partido en 10, más 1 partido en 10J, más 1 partido en menos 10J, más 1 partido en 100. Y ahí nos quedaría el voltaje entre neutros. Aquí tengo la calculadora acá, a ver si alguien me ayuda y calculamos, por ejemplo, en este ejemplo que sería, que acabamos de inventar, colocándole estos valores. A ver cuánto nos quedaría. Vamos a ver. Acá nos queda esto, 220 ángulo 0 por 1 partido en 10 más 220 120 por 1 partido en J10 más 220 ángulo menos 100, ángulo 120 por 1 partido en menos 10. Y abajo me queda 1 partido en 10 más 1 partido en J10 más 1 partido en menos J10 más 1 partido en seno, ¿no? ¿No me equivoco? Una partida en 100. Sí. Menos 146 me dio. Menos 146. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje BNN nos quedó, bueno, puede ser por la configuración que lo pusimos puro 10, nos quedó 146.4 con un ángulo de 180 grados. ¿Ya? ¿Me siguen? A ver, me dio el ángulo, profe. ¿Ah? Parece que me dio ángulo 0. No, es que te quedó menos 146, ¿cierto? Menos 146.41. Sí, Solo pues, no. entonces el BNN es lo mismo que decir 146.41 con un ángulo de 180, en vez de menos 146. Para que Ah, tenga ya. como módulo y ángulo. Claro. Sí, tiene toda la razón.
Entonces, ese va a ser nuestro BNN. Ahora, porque lo intentamos, no. Ahora, voy a borrar esto que habíamos hecho los cálculos, pero ya más o menos captaron cómo ocupar la fórmula, ¿cierto? ¿Se capta, chiquillos, o no? Sí, profe. Ya. Ahora, voy a dejar anotado el BNN para que veamos ahí los cálculos. Ahora, cuando nosotros queramos hacer por ejemplo, un LDK, acá atrás, tenemos que tener en consideración, si nosotros queremos ver por cada fase, la ida y vuelta por fase, ¿ya? ¿Con qué nos vamos a encontrar? La fuente, el Z y el Z de la carga. Entonces, lo que vamos a tener acá va a ser el siguiente LDK. Vamos a tener que, si lo hacemos por fase, si nosotros nos concentramos a ver la vuelta por cada fase, vamos a tener que menos BNN menos Z por IA más BNN va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta es la fórmula que a nosotros nos interesa, esto es lo que acá sale, es lo que a nosotros nos interesa, cómo calcular la corriente. La corriente IA al final va a ser el voltaje de fase menos el voltaje entre neutros partido en ZA. Entonces, eso nos va a dar la corriente de fase. Ahora, nosotros conocemos, por ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo, conocemos el voltaje de fase, 220 ángulo 0. ¿Cuánto vale el menos el voltaje entre neutros, ángulo 180, partido en el ZA? Y el ZA valía 10 ohms. Entonces, ¿cuánto nos quedaría nuestro IA? Ahora lo podemos analizar. Nuestro IA nos va a quedar 220, ángulo 0, menos 146.41, ángulo 180. Todo esto dividido en 10. Y eso me da acá, 36.641. Ahora, si nosotros calculamos este voltaje que está acá, que en el fondo va a ser esto por 10, ¿ya? Me va a dar el voltaje que está en la carga NA, ¿ya? Perdón, en la carga ZA. ¿Por qué? Acuérdense que ahora como tenemos distintos voltajes, el voltaje en la carga no va a ser igual al voltaje en la fuente. ¿Ya, chiquillos? Entonces, si nosotros queremos ver ahora, ojo acá, cuánto va a valer el BAN, que va a ser el B de la fase respecto al neutro de la fuente, perdón, respecto al neutro de la carga, tiene que ser el voltaje fase neutro de la fuente menos el voltaje neutro-neutro. Eso nos va a quedar el voltaje entre la fase y el neutro de la carga. Y eso va a ser igual a esa respuesta que teníamos ahí. Que al final nos va a quedar 300, nos va a quedar 366 ángulo 0. Punto 41 ángulo 0. Y chiquillos, ¿me entienden eso? ¿Lo que estoy diciendo? Yo no, profe, yo no lo entendí. Ya, vamos a ir para atrás. Ya. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo conozco este voltaje, ¿cierto? El voltaje VAN de la fuente, el VBN de la fuente y el VCN de la fuente. ¿Ya? Ahora, si yo mido entre este punto y este punto, ¿ven el mouse? ¿Sí? Si yo mido ahora entre este punto y este punto, yo desconozco cuál va a ser el valor del voltaje, ¿cierto? Claro. Y eso es lo que yo les decía. ¿Cuánto va a medir ese voltaje? Va a medir el VAN de la fuente menos el VNN, que lo habíamos calculado por fórmula. Ah, ya, ya. ¿Ya? Sí, Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, cuando yo me refiero al voltaje de fase en la carga, fase neutro en la carga, me refiero a este voltaje acá, medir entre estos dos puntos.
O entre estos dos depende de qué fase estemos hablando. Ahora, si se fijan, este voltaje quedó enorme. Bueno, es porque por cómo quedó el desequilibrio. Ahora nos vamos a dar cuenta qué va a pasar con los otros. Y la corriente que está acá es ese mismo dividido en el Z. O sea, al final, la corriente IA o la corriente de fase va a ser el VAN minúscula, que es el voltaje entre el voltaje de fase de la carga dividido en el Z. ¿Ya? Ya, profe. ¿Me siguen con eso, chiquillos? Sí. Ya, súper. Estamos dando acá. Aprovechamos el impulso y calculamos, por ejemplo, cuánto va a ser el BBN, que va a ser en los 220, ángulo menos 120, que nos va a dar un número mucho menor que el otro. Ahora, menos 120. Claro. Acá yo hice el cálculo y me da que el BBN, que va a ser el voltaje acá, me va a dar 193.97 con un desfase de menos 79.18. Y la corriente va a ser eso dividido en J10, creo que era, ¿no? Si nosotros dividimos esto en J10, va a quedar una corriente de 19.397 con un ángulo de menos 169 grados, 169.18. Ahora nos estaría faltando el C. El IC acá está, dice IB, pero esto dice. Nos estaría faltando el IC. Vamos a calcular cuánto vale el el BCN. El BCN son los 220 ángulo 120 menos el... y ahora quedó acá lo mismo, 193.97 con un ángulo de 79 ahora, punto 18. Se fijan, es lo mismo, pero el otro no es negativo. Si nosotros ahora esto lo dividimos en menos J10, nos va a dar la corriente IC. Y la corriente IC nos da los mismos 19.39, 19.397 con un ángulo de 169.18. Ahora me falta solo tener el valor de la corriente que circula por el neutro. Y eso simple es el voltaje entre neutros, que lo habíamos calculado, dividido en la impedancia del neutro. Entonces, son los 146.41 dividido en 100. Ahí me da que la corriente que circula por el neutro, el IN, como habíamos calculado el BNN, nos va a quedar como 1.4641 con un ángulo de 180 grados. ¿Ven, chiquillos? Entonces ahí hicimos todos los cálculos. Ahora, si nosotros hacemos la suma de todas las corrientes, esta debería darnos 0. O la suma de IA más IB más IC debería darnos igual a la corriente que circula por el neutro. Hagamos la comprobación. Tenemos acá, ¿cuánto era la corriente? La primera corriente nos dio 36 puntos más. Esta de acá, que era 19, un ángulo 169, más la otra que está acá. Ya, yo acabo de hacer el cálculo, para los que no me crean. ¿Se ve algo en la pantalla, no?
¿Lo ven? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ya. Si se fijan, si sumamos las tres corrientes, y A más y B más y C, me dio menos 1.464, que es lo mismo que esto, 1.464 con un ángulo de 180. Así que ahí nosotros comprobamos que está bien lo que estábamos haciendo. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos el procedimiento, chiquillos? Sí, profe. Ya, súper. Ahora vamos con el siguiente. Este es más sencillo. ¿Qué pasa con el neutro sólido? En el neutro sólido, los neutros están al mismo potencial. ¿Por qué? Porque no hay ninguna impedancia entre ellos. Entonces, el voltaje entre neutros es cero. ¿Qué va a hacer eso? Que el voltaje que llega a la fase, que llega el voltaje entre A y N, esto lo quiero decir, el voltaje entre A y N, que era el que nosotros habíamos calculado antes, que era distinto, ahora va a ser igual a y N de la fuente, porque estos puntos están al mismo potencial, porque es solo un cable. Por lo tanto, nosotros no tenemos BNN acá, el BNN es cero. ¿Eso qué me va a decir? Que los voltajes de fase de la carga y de la fuente van a ser iguales. ¿Ya, chiquillos? ¿Me siguen? ¿Me siguen o se pierden con eso? Todo bien, profe. David, Marcelo, Mauricio, ¿me siguen con eso? Sí, profe. Sí, profe. Todo bien. Ahora, esto es más sencillo. ¿Por qué? Porque ahora, si nosotros hacemos el análisis, para encontrar las corrientes, como ya vamos a conocer los voltajes, si vamos a conocer los voltajes, vamos a decir que el VAN de la fuente va a ser igual al VAN de la carga, tan equipotencial. El VBN de la fuente va a ser igual al VBN de la carga. El VCN de la fuente va a ser igual al VCN, perdón, mayúscula, minúscula. Ahora, como ya sabemos eso, es cosa de calcular las corrientes. Las corrientes van a ser el voltaje de la fuente partido en la impedancia. ¿Ya? Mismo ejercicio que estábamos calculando delante. Ahora, como no vamos a tener, vamos a decir que va a ser 220 ángulo 0 partido en 10 ohms. Lo que me va a quedar 22 amperes ángulo 0, ¿cierto? Lo mismo acá, el BBN, que era 220 ángulo menos 120 partido en los J10. Esto me va a quedar 220 ángulo menos 120 partido en J10. Queda 22 con un ángulo de 150 grados. Y este de acá, que eran los 220, ángulo 120, partido en menos J10, nos va a quedar los 22, pero con un ángulo ahora de menos 150. Ya. Ahora, chiquillos, es importante hacer la anotación acá. Es importante hacer la anotación. Acá yo creo que le vamos a quitar el menos, ¿ya? Porque está orientado al dibujo. Alguien que anote, alguien que se acuerde, anote estos valores de las corrientes, ¿ya? Para hacer el cálculo, porque quiero hacer un... Quiero sacar esto acá. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar el menos a esto y lo vamos a dejar como positivo. ¿Por qué? Nosotros depende cómo tomemos nuestra corriente de neutro. En este caso, en esta parte, en esta imagen, la corriente de neutro se puede decir que está al revés, pero esto es una cosa de percepción. Me refiero a que depende cómo ustedes tomen su referencia. Si nosotros queremos tomar ahora, vamos a tomar que la corriente de neutro va a tomar el valor contrario. Vamos a decir que la corriente de neutro va a ir en esta dirección, ¿ya? ¿Me siguen, chiquillos? Vamos a decir que la corriente neutro va a ir desde el neutro de la fuente, donde el neutro de la carga al neutro de la fuente. Así que ahí le quitaríamos ese menos
que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque la corriente del neutro tiene que ser igual a la suma de la corriente de cada fase. Eso es por ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, si todas entran, como estamos viendo en la imagen, la corriente neutro se va a anteponer el signo negativo. Entonces, va a dar el mismo resultado, solo que es cosa desde donde yo estoy tomando, hacia dónde se dirige la corriente del neutro. Es un tema de referencia. Calculemos cuánto es la corriente del neutro. La corriente del neutro va a valer los 22 ángulo 0 más 22 ángulos 150 más 22 ángulos menos 150. Y eso me va a dar que la corriente del neutro ahora da 16.1 con un ángulo de 180. O menos 180. No. ¿Ya? ¿Me siguen, chiquillos? ¿Qué pasa acá? Tenemos que hacer el análisis. ¿Qué pasó en el anterior? Cuando teníamos una carga, cuando teníamos una impedancia en el neutro, los voltajes estaban desequilibrados, muy desequilibrados, pero las corrientes no estaban tan desequilibradas, o sea, perdón, la corriente en el neutro era mucho más chica. En cambio ahora tenemos que los voltajes en las cargas están equilibrados, en este caso como las impedancias son todas iguales, pero desfasadas en distintos ángulos, las corrientes son todas iguales, pero la corriente en el neutro es mucho más grande. Entonces ahí son las cosas que nosotros tenemos que ir analizando. ¿Alguna duda con el neutro sólido? No, profe. Ya. El neutro sólido es uno de los más ocupados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que a todas las fases, por ejemplo, de un motor, les llegue el mismo voltaje. ¿Ya? Si las corrientes se desbalancean después, es por un tema de la carga. Pero nos interesa que les llegue el mismo voltaje. Entonces, el neutro sólido en este caso es una muy buena opción. ¿Qué pasa ahora? Nos queda por último el neutro flotante. ¿Cuándo nosotros vamos a tener un neutro flotante? Imaginémonos, se corta el cable del neutro. Usted tiene un cable neutro y se cortó, y quedaron sin cable neutro. Ahí un neutro sólido se transforma en un neutro flotante. Ahora, ¿qué va a pasar con el neutro flotante? ¿Tendremos corriente entre los neutros? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no? No, pues, si no hay conexión. ¿De conexión? Pero vamos a tener un voltaje. Si nosotros medimos entre este punto y este punto, va a haber un voltaje distinto de cero. Pero no vamos a... Profe, ¿Sí? ¿lo del laboratorio hoy día fue con esta configuración? Lo del laboratorio hoy día fue con un neutro flotante. Sí, pero ojo ahí. ¿Por qué podíamos hacer un neutro flotante? Porque las cargas estaban equilibradas. Entonces, no Claro. hay problemas de corriente. Ya, ¿Se fijan? ya, ahí sí. Sí, Ustedes podrían, por ejemplo, si tienen cargas que están seguros que siempre van a ser 100% equilibradas, ustedes podrían obviar el neutro. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver, por ejemplo? No lo vamos a ver en laboratorio. Pero si ustedes lo hacen, si ustedes, por ejemplo, el laboratorio que hicimos hoy día, le colocan un amperímetro y miden las corrientes, van a ser todas iguales, desfasadas en 120 grados. ¿Por qué? Porque el circuito está equilibrado. Ahora, el circuito está desequilibrado y tenemos un neutro flotante. ¿Qué va a pasar? Ahora nosotros vamos a calcular el voltaje entre neutros, con la misma ecuación que lo hacíamos en el neutro encadenado. Solo que ahora la admitancia entre neutros es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la impedancia es infinita. Cuando yo tengo un circuito abierto, la impedancia entre ese circuito es infinito, ¿cierto? ¿Recuerdan de eso? ¿De raíz 1? sí, Entonces, por lo tanto, si la impedancia es infinito, la admitancia vendría siendo cero. Así que, si nosotros vemos este mismo, que habíamos calculado delante, que era para la misma ecuación que era para el neutro encadenado, era voltaje de fase de la fuente, por la admitancia de la fase A, voltaje de fuente de la admitancia, perdón, voltaje de fuente, voltaje fase neutro de la fuente de la fase B por la admitancia B, voltaje fase neutro de la fuente por la admitancia IC,
Y acá abajo, ¿se acuerdan que antes teníamos más IN? Como el IN es 0, usted lo pueden colocar IN igual a 0, uno lo saca porque IN vale 0. Entonces, eso les va a dar el neutro entre... eso les va a dar el BNN. Ahora, yo tengo guardado acá en la calculadora el cálculo, entonces, o sea, digo el cálculo del anterior, entonces es cosa de sacarle el, el IN para que lo calculemos. Lo voy a buscar para ver cuánto nos va a quedar. Acá está. Voy a quitar el 1 partido en 100 y vamos a ver cuánto nos queda el BNN ahora. El BNN ahora nos quedó 161.05 con un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Ese es el BNN para el ejercicio que nosotros estábamos inventando recién. Entonces, ahora, si yo tengo un BNN, ¿cómo van a ser los voltajes de las fuentes, los voltajes de las cargas? ¿Van a ser iguales o distintos a los voltajes de las fuentes? De la fuente, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Preguntaría a Mauricio. Mauricio, ¿qué crees tú? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta, profe? Ahora, si yo mido entre el neutro de la carga y la entrada de la fase A, ¿tú crees que va a medir lo mismo que si mido el voltaje de la fuente? ¿O será distinto? Distinto creo, ¿no? Distinto, porque tengo un voltaje entre neutros. Y el voltaje entre neutros me va a afectar el voltaje en la carga. Así que vemos qué pasa. El voltaje de fase de la carga va a ser este, el voltaje de la fuente, menos el voltaje entre neutros. Entonces, en este caso, por ejemplo, serían los 220, ángulo 0, menos los 161.05, ángulo 180. ¿Ya? Y para encontrar la corriente, dividido en 10, que sería la impedancia. No voy a hacer los cálculos de esta hora porque alcancemos a ver un delta en los minutos que nos quedan, pero ese es el procedimiento. Se fijan que entre el neutro flotante y el neutro encadenado es prácticamente los mismos cálculos. La única diferencia es que en uno tengo un IN 0 y en el otro tengo un IN con un valor. Una admitancia de neutro con un valor, en la otra vale 0. ¿Qué pasa con el neutro? ¿Qué pasa con el neutro flotante? A ver, ¿qué pasa con el neutro encadenado? Con el neutro encadenado vamos a tener que los voltajes de fase de las cargas y de las fuentes son distintos y las corrientes son distintas, pero tengo una corriente de neutro más chica. Cuando tengo el neutro sólido, los voltajes de fase de la fuente y los voltajes de fase de las cargas son iguales, pero tengo una corriente de neutro más grande. Cuando tengo en el neutro flotante, los desfases de los voltajes, o sea, los voltajes de fase de las cargas y las corrientes de las cargas van a ser todas desequilibradas y muy desequilibradas. Entonces, el peor escenario es el neutro flotante, porque no tengo retorno por neutro. Entonces hay que ver cuál es el mejor escenario para lo que ustedes estén calculando. Generalmente el mejor escenario es tener que haya una conexión entre neutros. Que esa conexión entre neutros tenga impedancia o no, va a depender de lo que ustedes quieran lograr. Ahora, como vimos puro neutro, como vimos pura estrella, les quería dejar ahí un ejercicio. Está resuelto acá. A ver si nos quedan 5 minutos. Me dice que tengo una carga en delta desbalanceada, se alimenta con tensiones de línea balanceadas de 200 volts en secuencia positiva. Encontrar las corrientes de línea tomando como referencia VAB. ¿Qué se refiere a eso? Si me da dice tomando como referencia VAB, me dice que el voltaje VAB va a tener el ángulo cero. Así que hacemos los cálculos, súper sencillo, rapidito. El VAB vale 200 ángulo cero, por lo tanto, como secuencia positiva, el BBC va a valer 200 ángulo menos 120, y el BCA va a valer 200 ángulo 120. ¿Me siguen con eso, chiquillos? ¿De dónde sale esto?
Sí, profe. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar las corrientes? Súper sencillo. Dividimos, por ejemplo, la corriente IAB va a ser el voltaje VAB dividido en la impedancia IAB, que va a ser esta impedancia de acá. El voltaje BBC, o sea, la corriente BBC va a ser el voltaje BBC dividido en esta impedancia y la otra rama que nos queda. Como les decía, IAB es igual a BAB partido en ZA, son los 200 ángulo 0, partido en 10 menos J5 ohm. El IBC son BBC partido en ZB, los 200 ángulo menos 120, partido en 16, y el ICA son los 200 ángulo 120, partido en 8 más J6. Lo que al final nos va a dar las corrientes. Las corrientes IAB va a valer la corriente que circula por esta rama. La corriente que circula por esta rama va a valer 17.89 con ángulo 26.57. La que circula por esta rama va a valer 12.5 con ángulo menos 120. Y la que circula por esta rama va a valer 20 con un ángulo de 83.3. Ahora, de que tenemos esas tres, podemos calcular cuánto van a valer las corrientes de línea. La corriente IA o la I1 va a ser IAB menos ICA. Entonces va a ser 17,89 con ángulo de 26 menos los 20,83 con ángulo de 13. La I2 va a ser IBC 12,5 con ángulo de menos 120 menos IAB menos 17,89 con ángulo de 26,57. Y la I3 va a ser I3 que está acá, va a ser la ICA menos la IBC 20,83 menos 12,5 con un ángulo de menos 120. Lo que al final nos va a dar que las corrientes, la I1 va a valer 18,05 con un ángulo de menos 41,066, la I2 o la IB va a valer 29,15 con un ángulo de menos 139,8 y la IC va a valer 31,87 con un ángulo de 74,27. Todas diferentes, súper desbalanceadas las corrientes. La única gracia es que los voltajes le están llegando los mismos. Y acá está el diagrama espacial, ¿ya? De los voltajes y las corrientes de línea. Ahora, este ejercicio lo vamos a resolver en la próxima clase, el lunes. Nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para hacer lo que estábamos viendo con los tres tipos de neutros. ¿Qué pasa con neutro flotante? ¿Qué pasa con neutro sólido y con neutro encadenado? ¿Ya? Así que eso, chiquillos, lo vamos a hacer el lunes con más calma para aprovechar de tener más tiempo y verlo bien. Eso, chiquillos, no sé si tienen alguna consulta. Por mi parte no, profe, todo claro. Lo dejamos para el lunes. Tampoco, profe. ¿No, Marcelo? Ya. Eso, chiquillos, nos vemos entonces el jueves con los del laboratorio y con el resto el lunes. Chao, profe, que estén. Vale, Chao, profe. profe, cuídese. Chao. Profe, yo tengo una duda, pero no de la materia. ¿Cómo? Tengo una duda, pero no de la materia. Tú me mandaste un correo, ¿no, David? No. ¿No? No, fui yo. ¿O el otro David? David Sí. Morales. Ya. Eso, ¿cuál es tu consulta, David? No, es sobre el... Bueno, se me está olvidando. La constancia que hay que mandarle al director de carrera. Es que yo hice una de práctica y no sé si me sirva. O tengo que ser la del mutual nomás. La que hicieron el curso de bioseguridad, curso de prevención de riesgo. Sí. Ese, lo hiciste para tu práctica, es Sí. el mismo curso. Ya. Entonces me sirve igual. Te sirve igual. Ya me hice la cuenta en mutual. Bueno, me servirá de algo. De algo servirá. Muchas gracias, profe. Cuídese. Chao, chao. Profe, David Morales. sí, si me pudiera responder mi duda sobre, por ejemplo, yo no voy a poder asistir a los laboratorios presenciales. Pero tu compañero Ronnie va a estar, ¿cierto? Sí. Ya mira, lo que pasa es que tenemos unas cámaras que son como Full HD que van montadas en un trípode. Entonces vamos a colocar la cámara con el computador para que tú puedas estar de manera telemática mientras está tu compañero haciendo las conexiones y le puedas ayudar. Vale. ¿Ya? Vale, profe, era mi duda. Pero no, o sea, no afecta nada en la nota, por lo menos.
No, o sea, siempre que estés presente. Claro, sí, sí. Claro, o sea, la idea es que estés presente, o sea, que puedas estar de manera telemática, pero está. No, si no vienes, obviamente no podemos, se justifica si estás, es imposible venir. Vale, profe. Pero la idea Tres. es que puedas estar y puedas ir viendo también lo que hace tu compañero, le puedas ir orientando, porque vas a estar vas a poder ver lo que él está haciendo, entonces le puedes ir ayudando. Vale, vale, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.